Leyenda de la Llorona. Cuando yo era pequeña, mi madre me contaba que cuando ella era niña, allá por 1930, vivía cerca de las orillas del río Lerma, allá en el pueblo de Almoloya. Su abuela acostumbraba llevar a mi madre y a su hermana, a mi tía, casi de madrugada a bañarse al río. Como la abuela no tenía un reloj para ver la hora, se guiaba por la posición de las estrellas. Pero una madrugada se confundió de estrella y levantó a las niñas más temprano que de costumbre. Cuando iban caminando a la orilla del río, hasta el lugar en que acostumbraban bañarse, escucharon un lamento tan doloroso que la piel se les puso chinita. Dice mi madre que solo vieron a una mujer que flotaba sobre las aguas del río y gritaba: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Entonces, la abuela agarró de la mano a las dos niñas y corriendo se regresaron a la choza en donde vivían. Y es que existe una leyenda muy famosa que se llama La Llorona y cuenta así: siempre, en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gemidos, es que los campesinos cuentan que allá por el río Lerma, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías, una voz lastimera llama la atención de todos los que por ahí viven. Es una voz de mujer que solloza y gime, que vaga por las márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a todo el que se encuentra. Esta historia es contada por los labios marchitos de una vieja abuela. La historia enternecedora de aquella mujer que vivía en los potreros y que interrumpe el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre campesina, joven, cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, escuchando con agrado los pajarillos que se columpiaban alegres en las ramas de los higuerones. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajas de barro, despertando al pasar a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz, amando la naturaleza, pero una vez llegó a la hacienda de la familia del patrón en la época de verano, y la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de la capital. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos, y vio que su cuerpo era tan cimbreante como el de ellas, que poseía una cara muy bonita, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas. Como era hacendosa, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital, donde al poco tiempo fue corrompida por sus compañeras y los grandes vicios que se tienen en las capitales, y el grado de libertinaje en el que son absorbidas por las metrópolis. Fue seducida por un jovencito, de esos que en los salones se dan tono con su cultura y que con frecuencia amanecen completamente ebrios en las casas de tolerancia. Cuando ella se dio cuenta de que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna cerca del río. A escondidas de su familia dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al río, en el sitio donde era más profundo, y en un momento de incapacidad y por el temor de enfrentar a un padre y a una sociedad es que actuó de esa manera. Después se volvió loca y, según la gente que vive ahí, el arrepentimiento la ha hecho vagar antes y ahora por las orillas del río, buscando siempre el cadáver de su hija, que nunca volverá a encontrar.